Hola amigos. Dylan busca un lugar para ella en el silencio de su amor. Baran va a desayunar con Serap. Dylan tomó esa decisión por Kader. Ella dice que fue con él. Kader dice que Serap no significa nada para Baran. Azade llega a la cocina. No pierde ninguna oportunidad de molestar a Dylan. Le dice a Kader que no se prepare demasiado para la noche. Serap y Baran han estado separados por mucho tiempo. No estarán en casa para la cena. Dicen que es su derecho pasar un día de desastre. Dylan comienza a ponerse celosa después de lo que escucha. Invito a los amantes de Dylan y Baran a nuestro canal. No olvides suscribirte y compartir. Sin embargo, todavía se enfada mucho consigo mismo. Él dice porque estoy triste. Piensa para sí mismo en el jardín. Dice que debería hablar con él. Mientras Dylan piensa en esto, llegan Baran y Serap. Hay muchas rosas en el regazo de Serap. Dylan se pone aún más celosa cuando ve las rosas. Mientras tanto, entra Dylan. Cuando Azade lo ve, hace frases que hacen que Serap y Baran sean iguales. Las rosas se las llevaron sus amigos. Dylan está muy feliz de saber que sus amigos se han llevado roses. Lleva las rosas a la sala y las deja. Mientras tanto, escucha la llamada telefónica de Baran. Le dice a Serap que compre un regalo especial. Dice que será un regalo elegante y especial. Cuando sale de la habitación, ve a Dylan. Dylan va a la habitación tan pronto como lo ve. Baran le dice a Keren por teléfono que tiene un regalo para 14 personas. Solo dice que no reflejan mi gusto. Dylan se cuestiona a sí misma en la habitación. Su cabeza está completamente desordenada. Saca su codicia del marco de fotos de Baran. El marco está roto. Cuando se da cuenta de que viene Baran, entra en pánico. Intenta recoger los vasos. Sin embargo, se corta la mano en pánico. ¿Crees que Baran realmente no entiende la situación de Dylan? Mientras tanto, entra Baran. Se da cuenta de que Dylan se cortó la mano. Dylan se disculpa con Baran. Dylan esconde su mano. Baran dice: abre tu mano. Sin embargo, la terquedad de Dylan permaneció. Baran Yaran dice que es un poco profundo, el dolor puede continuar por un tiempo. Él dice que está bien. Baran dice que Iziz puede quedarse. Él dice quédate. Dylan dice que duele muy profundamente. Mientras venda la mano de Baran Dylan, su voz interior dice que no quiere lastimar. Dylan, sin darme cuenta me hice una herida. Pero pasará. Luego pide confirmación. ¿Qué dolor he sufrido? Él continúa, ¿no está bien? Baran responde que pasará. Baran se va del lado de Dylan. Baran no puede entender las palabras de Dylan. Entonces Baran piensa en el dolor de Dylan en el pasado. Piensa que Dylan no puede olvidar el dolor que sufrió. Más precisamente piensa que no puede olvidar. Entonces se dice a sí mismo: eres mi herida sin cicatrizar. Frad habla con Hassan. Hassan le dice a Frad que no puedo aceptarte junto a Dylan y Baran. Entonces empieza a insultar. Él es condescendiente. El hombre no lo reemplaza. Luego dice que me avergüenzo de tener un hijo como tú. Eufrates se revela. Suficiente, dice, me avergüenzo de ti. Dice que si tuviera un padre como el tío Power en lugar de un padre como tú, al menos yo lo respetaría. Por eso los envidio tanto. Por otro lado, Destiny llama a Gul. Sin embargo, Gul, cuya mente está en el Eufrates, ni siquiera lo escucha. Destiny dice que lamentarás mucho a Gul. Dice que lo siento por ti. Firat dice que iba a hablar con su padre, lo que pasó. Gul dice que confía en Frad. Azade siempre le da esperanza a Serap. Dice que Baran es muy infeliz. Dice que no hay amor entre ellos. Luego le dice a Serap: te voy a poner junto a él. Serap le agradece con una sonrisa. Azade estaba seguro de que había dado un paso en la dirección correcta.
Baran recuerda las conversaciones cuando la mano de Dylan resultó herida. Su mente está muy confundida. Dylan llega a la habitación. Baran viene y se sienta a su lado. Entonces llega Gul y dice que Serap y Azade están esperando el café. Baran se niega, diciendo que trabajará y se acostará. A Dylan le gusta mucho esto. Cebrille piensa en el estado de Yamur. Ella está muy molesta. Ella lamenta su impotencia. Cevdet y Airille también brindan apoyo. Mientras Dylan lee un libro, Baran hace su trabajo en la computadora. La voz interior de Dylan dice que no me dejó y se fue a Serap. Dylan observa a Baran dormido. Luego piensa en la conversación entre ellos. Cuando Dylan cierra los ojos, Baran abre los ojos y lo observa. Amantes silenciosos. A la mañana siguiente Dylan insulta a Baran. Sin embargo, no puede encontrar la respuesta. Umid le dice a Ildray dónde están Cian y Sena. Dice que les diré dónde están a cambio de dinero. Cuando Ildray ve la foto de Sena, dice que es hora de hacer cuentas. Mientras Dylan busca su hebilla en su habitación, ve el collar que compró Baran. Recuerda la hora en que lo tomó. Piensa en el momento en que Baran se lo pone alrededor del cuello. En resumen, Baran nunca dejará tu mente. Mientras Dylan mira el collar, Baran entra. Ve el collar en su mano. Luego dice que recuerda la casa de la tía Berivan. Baran dice que sí, que fueron unas buenas vacaciones para los dos. Dylan intenta frenar los latidos de su corazón. Sin embargo, esto es casi imposible. Mientras tanto, Baran usa su reloj. Mira a Dylan y se va. Cian le pregunta a Sena por qué no me dijiste la verdad. Cian dice por qué no confías en mí. Dice que no me ocultes nada de ahora en adelante. Dice que necesito esto para poder ayudarte. Cebrille finalmente encuentra a Nermin, quien secuestró a Yamur. Él la persigue y la atrapa. Sin embargo, Nermin es más fuerte que Cebrille. Cebrille falla en su pelea con Nermin. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.